mi gente, ¿qué tal? Bendiciones. Nuevamente de regreso con mi canal de YouTube Casa de Dios Internacional. Les daría a conocer hoy a través de mi podcast Lo Profético Te Activa y la sesión Controversias Cristianas, uno de los temas más polémicos entre todas las denominaciones cristianas desde tiempos antiguos. Y todo comienza con una pregunta. ¿Quieres saber cuál es la pregunta? La salvación, ¿se pierde o no se pierde? ¿Quieres saber más sobre este tema? Bueno, yo quiero decirte algo. Hay preguntas que llaman la atención. Una vez salvo, ¿siempre salvo? ¿Quién se pierde? Es la persona, no la salvación. Son preguntas que dice la gente y confirmaciones. ¿Puede una persona después de ser cristiana por 20 años irse al infierno? ¿Será posible que Dios te da algo para luego quitarlo? Otros dicen, ¿es negociable la salvación? De ser así, la salvación depende de mis obras, o la salvación es gratis, o la puedo comprar. Estas preguntas y muchas más giran alrededor de una sola pregunta que es muy controversial. ¿La salvación se pierde? ¿Quieres saber algo? Aún amigos, pastores, teólogos, familias se han dejado de hablar, de sentarse en una mesa por esa bendita pregunta. ¿La salvación se pierde, sí o no? Ya regreso con el tema. Mientras te pido, te suscribas en mi canal, le des a la campanita para que te recuerde nuestro próximo video, me dejes tu comentario y lo compartas con otros para edificar sus vidas. Ya regreso con el tema. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Aquí estamos de vuelta, ya estamos con el tema. Esto está pero fuerte. La audiencia aquí está en la sala de grabación. Tengo gente que quería saber sobre el tema, hijos ministeriales, y esto va a estar buenísimo, no te lo pierdas. Y comenzamos con algo muy importante. Para hablar del tema tenemos que preguntar, ¿el apóstol Pablo habló del tema? ¿Lo habló el apóstol San Pedro? ¿Era un tema discutible en los primeros 200 años de la iglesia cristiana? ¿O realmente esta duda surgió años después? Sí, señores, años después comenzó una pugna de dos teólogos. Ellos son los responsables de que hoy muchas congregaciones todavía no sepan si son salvos o no lo son. Y vamos a ver por qué. Hay un hombre llamado Calvino, Juan Calvino. Este hombre mantuvo una hipótesis o una teología por años, hasta que Arminio apareció en escena y aparecen dos teologías, calvinistas y arminianismo. ¿Cuál es el que tiene lo correcto? ¿Quién es el que dice la verdad? ¿Será verdad que yo soy arminiano de esa corriente o soy un calvinista de corriente? ¿O realmente yo tengo la corriente de Cristo y la corriente de los apóstoles? Hoy este tema sé que será de polémica. Usted querrá saber cuál es mi posición. Vamos a seguir analizando el tema. Mi pregunta es, Calvino y Arminiano, si ellos dos tenían la verdadera revelación o ambos tenían razón en lo que enseñaban. Respuesta, el calvinismo y el arminianismo son dos sistemas de teología que intentaron explicar la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con respecto a la salvación. Oiga, por un lado el calvinismo es llamado así porque Juan Calvino, un teólogo francés que vivió en 1509 y murió en 1564, y Arminiano, otro hombre de Dios sin duda, un hombre llamado Jacobo Arminio, un teólogo holandés que vivió desde 1560 a 1609. Es decir, no conoció a Calvino, pero conoció su teología. Calvino se adhiere a una elección incondicional, mientras que Arminio dice que la elección es condicional. Uno dice es incondicional, el otro dice es condicional. Arminio decía que Dios sostiene que Él elige individuos para salvarlo basado enteramente en su soberanía y voluntad, no en alguna otra cosa inherente al individuo. En cambio, la elección condicional dice que Dios elige a los individuos para salvarlo, basado en su preconocimiento de quién será un creyente o no será un creyente. Hablando entonces de que Dios todo lo sabe y que Él escoge a los que Él quiere escoger. Ahora, el calvinismo sostiene que la expiación es limitada.
Mientras vemos a Arminio que dice que la expiación es ilimitada. Esto es interesante y es mucho más controversial cuando hay 5 puntos donde ellos dos no estaban de acuerdo. Y hoy la iglesia no está de acuerdo a la teología de 2 teólogos, valga la redundancia. Qué interesante esto, ¿verdad? ¿Sabía usted que la expiación que dicen ellos limitada es la creencia de que Jesús solo murió por los elegidos? Pero entonces eso lo dice Calvino. Arminio, ¿qué dice? La expiación es ilimitada. Es la creencia de que Yeshua murió por todos, pero en su muerte no tiene efecto hasta que la persona sea de Cristo o crea en Él. El calvinismo cree que la perseverancia de los santos es importante, mientras que Arminiano dice que sostiene que la salvación se condiciona porque mientras tú eres cristiano te puedes salvar, pero si te sales, si te apartas, pierdes la salvación. Qué interesante todo ese análisis, ¿no? Ahora, la perseverancia de los santos, hablar un poco de ella. Esto se refiere a un concepto de una persona que ha sido elegida por Dios, que persevera en la fe y nunca negará a Cristo o nunca se apartará de Él. Ese fue el pensamiento de Calvino. La salvación condicional, que es arminiano, es la opinión de que un creyente en Cristo puede, de su libre albedrío, alejarse de Cristo y por lo tanto perder la salvación. Nota, esto hay que analizarlo bien. Muchos arminianos niegan la salvación condicional y se aferran a lo que enseñó Calvino. Qué interesante. Ellos prefieren creer la seguridad de la vida eterna, de que Dios los ha elegido antes de la fundación del mundo. Basada esta teología de Calvino en ese versículo, que así como Él eligió a Jacob dentro del vientre de su madre, así también elige a cada uno de nosotros desde el vientre de nuestras madres. Eso lo dice Calvino. Arminio dice, no, después que nazca y creces, tú decides si te vas al cielo o te vas al infierno. Por eso él mantiene de que la salvación se puede perder porque tú decides perderla. Esto es un debate bastante serio y bastante importante entenderlo en nuestras iglesias. Este mensaje va más que todo a los pastores y a los apóstoles. Mantén una doctrina centrada en la palabra del Señor y no en la de teólogos, porque los teólogos tratan de conocer el corazón de Dios y tratan de leer la mente de Dios, pero jamás podremos conocer el corazón del Padre, el cual es soberano en su accionar. Así que en el debate de Calvino y Arminio, al calvinistas y arminianistas, ¿quién está en lo correcto? Esto es muy, pero muy serio acotar. La diversidad del cuerpo de Cristo. Hay toda clase de mezclas calvinistas y arminianas. Si hay 5 puntos donde ellos dos no estaban de acuerdo, al mismo tiempo hay 3 puntos calvinistas y 2 más arminianistas, donde los creyentes llegan a una clase de mezcla entre 2 sistemas. Usted puede hacer mire, pastores, usted puede hacer una encuesta en su iglesia y usted se va a dar cuenta que no hay acuerdo, que tu iglesia está dividida por un pensamiento calvinista y arminiana. Le haces la encuesta y te darás una sorpresa a tu vida. Quizás tú mismo no estás seguro si se pierde o no se pierde la salvación. A fin de cuentas, creemos que los 2 sistemas fallan al intentar explicar lo inexplicable. Serio a este tema, ¿verdad que sí? Tú estás viendo este tema por mi canal de YouTube, Casa de Dios Internacional. Este es el podcast, Lo Profético Te Conecta. Y sabes, hoy martes estamos analizando controversias cristianas. La salvación, ¿se pierde o no se pierde? Por cierto, te invito a ver el video anterior donde hablé sobre los evangélicos y preguntaba, ¿los evangélicos irán al cielo? Yo pienso que los evangélicos no van al cielo. Te invito a ver ese video, va a llamarte la atención y sé que cambiarás tu punto de vista de ver que los evangélicos es una etiqueta y que no solo los evangélicos, nadie que no haya nacido de nuevo puede ir al cielo. Continuando con este tema, déjeme decirle algo muy serio, de verdad. Estoy muy serio. Yo soy una persona de mucha alegría y de mucho gozo, pero este tema siempre me ha preocupado. Los seres humanos somos incapaces de entender completamente un concepto como este. Si Dios es absolutamente soberano y omnisciente y omnipresente, entonces los seres humanos somos llamados a tomar una genuina decisión de poner nuestra fe en Cristo para salvación. Estos 2 factores nos parecen contradictorios,
pero en la mente de Dios ambos tienen perfecto sentido. ¿Por qué? Yo me voy a la Biblia, yo no me voy a Calvino ni Arminiano. Vamos a ver cuáles fueron los versículos que Arminiano, uno de los muchos, que Arminiano dijo para sostener su teología de que la salvación se pierde. Dice, según Reina Valera, la traducción Reina Valera en Mateo capítulo 10, verso 22, dice: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si analizas ese versículo no es para la temporada de la gracia. Ese versículo es para la temporada de la gran tribulación, cuando todos, para poderse salvar, tendrán que morir por Yeshua, tendrán que no dejarse sellar, de no dejarse colocar el chip que hoy Bill Gates y muchos multimillonarios están planteando colocar al mundo. Ahora, Mateo 24, 11 al 13, también Arminiano lo agarró como una fuerza para su teología. Dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es la misma semántica, ¿no? Está hablando de Mateo capítulo 24, que tiene que ver con el evangelio del reino, donde tendrán que dar su vida para poder alcanzar la salvación. En esta temporada estamos bajo una gracia, y en esa gracia hay una profundidad inentendible para el ser humano. Ahora, Juan 15, 5, 6, él tomó ese versículo para decir lo mismo, que la salvación se puede perder. ¿Por qué? Yeshua dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dijo Yeshua, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego, y arde allí en ese lugar con azufre. También tomó el capítulo de Hebreos 6, 1, 3, que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa fueron de los tantos versículos que Arminio agarró para decir su teología de que la salvación se puede perder. Ahora vamos a ver a Calvino. ¿Por qué Calvino mantuvo de que la salvación no la podemos perder? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida condicional o vida eterna. Solo una pregunta te hago yo hoy. Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna. ¿Vida qué? Eterna, y no perecerán jamás. O sea, no dice el capítulo y el versículo que tendrá una condición. Yeshua dice: no perecerán jamás, y el versículo dice: ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay una seguridad, dice Calvino, de dos manos: las manos de Yeshua y las manos del Padre, que tienen tomada a esa oveja, que lo conoce a él y él a la oveja. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el versículo 28, interesante lo que Calvino tomó aquí, y me pone a pensar, y te tiene que poner a pensar a ti también. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, Calvino dice: Dios te conoció antes que nacieras. No estaba el planeta Tierra y ya Él sabía quién eres. Dice: también los predestinó. Él habla sobre la predestinación. Él dice: somos gente que ya Dios nos predestinó desde antes de nacer. Y eso es profundo, te lo digo, lo confieso, muy profundo, que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo antes de nacer, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. O sea, es un orden. Calvino dice: Dios no está así aquí al azar, no está viendo a ver quién se salva y quién no. Calvino dice:
no Aníbal. Y la palabra del apóstol Pablo dice que Él te predestina, te llama, te justifica y luego te glorifica. Eso es tremendo. ¿Cómo lograr sacarte de ese propósito que fuiste predestinado del ser más poderoso del mundo? ¿Cómo decirte no te van a llamar si ya Él te llamó? ¿Cómo lograr que no te justifiquen cuando ya Él te ha dado justificación eterna? ¿Y cómo no glorificarte cuando Él ha dicho te glorifico? Ahora dice el versículo 31, y este es interesante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Calvino dice que somos escogidos. Y si somos escogidos, Dios es el que nos justifica. Y habla de la justificación y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por esos escogidos, intercede por esos que fueron llamados y esos que fueron justificados. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo termina diciendo, señores, por lo cual estoy seguro, Pablo no estaba dudando de si podía perder la salvación o no. Yo solo estoy colocando, no estoy diciendo ni siquiera cuál es de las dos corrientes es mi preferida. Yo solo estoy diciendo lo que el apóstol Pablo dijo y lo que yo creo. Yo creo que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Juan 3:16, que es en Yeshua HaMashiach. Yo estoy seguro que nada separa de esa eternidad. Salvación por eternidad ha dado Dios a través de Yeshua. Ahora, Hebreos 5:7 al versículo 9, te quiero regalar esto. Quizás te pone a pensar un poco más, quizás te pone a dudar más o te puede afirmar más, pero dice el apóstol a los hebreos, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Cómo haces con eso? Él es el que escogió a Yeshua y Él es el que te escogió a ti y me escogió a mí, dice Calvino. Nos escogió. ¿Quién puede entonces poner en duda que Él es el que determina a quién escoge y a quién no? Dice el apóstol Pablo, Él es el autor de todo y Él es el que le dice al vaso de deshonra, te hice para deshonra, y al vaso de honra, te hice para honra. Cuando Calvino dio esa teología con esos versículos, sin duda, deja boca abierta a más de uno. Él es el que escogió a Faraón y fue quien se lo endureció. Él es el que escogió a Adolfo Hitler y endureció su corazón. Él es el que escoge a los que han de ser salvos según la palabra de Dios. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, por favor, déjeme terminar. Un minuto más, quédese allí escuchando esta enseñanza, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí es mi detención. Me detengo en esta. Si tú dices que eres salvo, si tú dices que eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios y hermano de Cristo, y tienes el Espíritu Santo, tus frutos se tienen que ver. Allí comienza entonces a analizarte. Si no estás dando fruto, es que no has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. No hablemos de salvación, que si se pierde o no se pierde. Hablemos si hemos nacido de nuevo. Declaró así
que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para interceder por todos los que tienen eterna salvación. Yo cierro diciéndote que este tema lo seguiremos profundizando en algunos momentos más de la historia que nos viene en nuestras vidas. Sin embargo, ha traído polémicas a la iglesia. Dejemos de polemizar y comencemos a preocuparnos por esta salvación tan grande, porque si el justo, con dificultad, con pruebas, con tentaciones, con problemas, nos caemos, pero si 7 veces cae el justo, 7 veces el Eterno nos levanta. Podemos ser hijos pródigos y podemos estar muy lejos, y aquel joven no perdió su salvación. Aquel joven en sí dijo: iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Hizo teshuva, la palabra hebrea para metanoia griega, la palabra hebrea para español arrepentimiento y volver al Padre. Les bendigo. Ojalá este video llegue a tu vida. Y este video, si ha logrado hacer algo en tu vida, por favor, compártela en tus redes sociales. Suscríbete, activa la campanita para que te recuerde nuestro próximo video. Déjame tu comentario, porque quizás no estás de acuerdo o quizás lo estás. Y comparte este video con la mayor cantidad de personas para que esta poderosa palabra pueda seguir moviendo lo profético en la vida de la gente. Bendiciones y que lo profético active su vida. Shalom, hasta un próximo video.